Hola amigos de Playground, bienvenidos a este nuevo programa en el que vamos a dar continuidad al anterior con los contenidos de la caja de Indomitus que adquirimos en nuestra tienda de confianza Invasión de Talavera. Vamos a ver el trasfondo de la cruzada Indomitus, vamos a ver las reglas de las nuevas unidades y su posible uso en batalla y por último vamos a ver el pintado rápido del capellán. ¿Nos acompañáis? Tras llegar a Terra, Robut Guilliman, primarca de los ultramarines, se presentó ante su padre, el dios emperador. Lo que ocurrió tras las puertas cerradas de la sala del trono del emperador no está registrado, pero se dice que Guilliman emergió con un nuevo propósito ardiendo en su mirada. No se quedaría de brazos cruzados mientras la gran fisura envenenaba las estrellas. Hasta el sistema Sol fue asediado a raíz de la apertura de la gran fisura. Solo los esfuerzos combinados de muchos ejércitos imperiales lograron preservar el mundo trono y expulsar a los enemigos de la humanidad. Para entonces, Robut Guilliman había tenido la oportunidad de ver bien las fuerzas que le quedaban a la máquina de guerra imperial. Ahora apreciaba más que nunca el poder que el Imperium sitiado aún podía ejercer cuando luchaba unido. Esta era la fuerza que intentaba contraponer a los horrores revelados cuando la oscuridad de Noctis Aeterna se desvaneció. Se dice que Robut Guilliman se debatía todos los días por no desenvainar su espada, reunir a sus guerreros leales y sumergirse en la vorágine de la batalla. Tal fue su consternación ante la condición del Imperium y su odio al enemigo traidor. En cambio, al mostrar la capacidad de racionalizar y compartimentar por las que era famoso Guilliman, se mantuvo firme y puso en marcha un plan que esperaba le permitiera ganar no un puñado de batallas, sino la guerra desesperada por la supervivencia de la humanidad. Guilliman vio el campo de batalla galáctico general con una perspectiva que ninguna mente mortal podría alcanzar. En primer lugar, reconoció que el Imperium Sanctus debía asegurarse antes que dedicar ningún pensamiento desesperado al Imperium Nihil. En segundo lugar, con una templanza que muchos llamaron crueldad, llegó a la conclusión de que no se podía luchar por salvar la vida de todos. Si quería que el Imperium tuviera una oportunidad, debía acumular su fuerza abrumadora lo mejor que pudiera y aplicarla de manera estratégica y metódica. Así comenzó la reunión de las flotas de la cruzada Indomitus, la mayor tarea militar de la raza humana desde que la Gran Cruzada partiera de tierra 10.000 años antes. La reunión no podía organizarse de la noche a la mañana ni transcurriría sin resistencia y dificultad. Guilliman logró el acuerdo de los altos señores con bastante facilidad, ya que vieron en su plan la oportunidad de devolverle la cordura y la estabilidad a una galaxia en la que imperaba la locura. El primarca tuvo que esforzarse más para asegurar el apoyo del Adeptus Mechanicus, el Adeptus Custodes, los gremios de la Navis Nobilite, el poder burocrático del Adeptus Terra y muchos otros. Se enfrentó a la resistencia organizada no solo de las células de los adoradores del caos y cultos xenófilos que se encontraban en las subcolmenas de Terra, sino también a los nobles pomposos y afines a los politiqueos, demasiado acostumbrados a ser los dueños de sus propios dominios mezquinos. Guilliman fue tan insaciable como despiadado al aplastar y purgar estos obstáculos a su plan. El ataque diplomático y militar se desató por todos los estratos del mundo trono. Pronto pasó a llamarse el azote del primarca, y aunque no le hizo ganar muchos amigos, aseguró que el conjunto de las flotas de la cruzada Indomitus avanzaba a buen ritmo. Esa reunión se logró en parte por la inmensa salida de material de Terra, Marte, Júpiter y mundos más distantes como Armagedón, Vastopolisen. La mayor parte de la fuerza militar, si no se obtuvo, se logró mediante la retirada de vastas fuerzas de los sistemas en el Imperium Sanctus considerados indefendibles. Este último proceso generó una gran cantidad de resentimiento y más de un motín por parte de los guerreros que no estaban dispuestos a abandonar sus puestos. Pero su maniobra aportó un gran número de guerreros curtidos y máquinas de guerra para las crecientes flotas cruzadas. Esas flotas ahora tomaban forma en los puntos de reunión designados alrededor del sistema Sol, el sistema Gehenna y varios más. Guilliman había creado un nuevo y amplio cuerpo administrativo llamado Officio Logictarum, y este fue su ejército de escribas, diplomáticos, macrotalleres y todos los que le facilitaron la integración de los elementos de cada hebra de la maquinaria de guerra imperial en fuerzas militares grandes, autosuficientes y coordinadas. El plan de Guilliman preveía una oleada inicial de 10 flotas de la cruzada Indomitus, la flota Primus codificada, la flota Secundus, la flota Tertius, etc., aunque variaban enormemente en composición y tamaño. Cada flota tenía su propia misión estratégica asignada, determinada por Guilliman para integrarse en una robusta estrategia de contraofensiva destinada a evitar el colapso final del Imperio.
Fue la flota Tertius la que partió primero, soltando amarres y lanzándose a la batalla antes que las flotas Sextus y Oct hubieran comenzado a concentrarse. Tertius se vio obligada a enfrentarse a una vasta cruzada de matanza cornita en rumbo de colisión con el sistema Sol, antes de arquearse hacia el Segmentus Pacificus con el fin de girar hacia allí el Segmentum Tempestus. La flota Secundus partió de Terra a continuación, tomando la ruta de los mártires directamente hacia el Ojo del Terror. Solo cuando estuvo seguro de que sus planes habían adquirido un impulso imparable, se permitió Guilliman atacar la cabeza de la flota Primus y empezar a reforzar los mundos del Imperium Sanctus de uno en uno. Bueno, este ha sido el trasfondo de la nueva cruzada. Esto que os voy a decir es mi opinión. La verdad es que nos tiene Warsau acostumbrado a que cada cambio de edición avanza un poco la metahistoria que hay detrás del 41 milenio, y en este caso para mí ha sido un poco flojo. No se han detectado fallos en el trono del emperador, no ha resurgido un primarca, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora vamos a echarle un vistazo a las reglas. Lo que vamos a hacer es ver primero las unidades y luego ver las características que tienen, incluyendo los puntos que han sido filtrados por el propio Warsau. Tenemos el Capitán Primaris por 105 puntos, siendo claramente un personaje dedicado al cuerpo a cuerpo. Destaca especialmente el escudo reliquia. Cada vez que el portador sufre una herida mortal, tirando un dado de 6 con un 4+, esa herida mortal se ignora. Y además mejora el atributo de salvación del portador en 1. Además, tiene una salvación invulnerable de 4+. Igualmente en este caso tenemos un teniente dirigido hacia el cuerpo a cuerpo. Tiene una espada de energía artesanal, pero va con su escudo tormenta, el cual tiene una salvación invulnerable de 4+, siendo un teniente, y mejorando el atributo de salvación normal en 1. Estamos hablando de unos 90 puntos con respecto al teniente normal, que son 65 puntos sin armamento. Tenemos un nuevo personaje por 85 puntos con una característica especial que es el Tempor Mortis. Es un reloj de arena que hace que al inicio de cada fase de combate se elija una unidad enemiga a 6 unidades de medida o menos de esta miniatura. Esta unidad no puede combatir hasta que el resto de las unidades elegibles lo hayan hecho en esa fase. Veteranos guardahoja. Cada unidad de la escuadra cuesta 35 puntos y van equipados con una espada de energía artesanal normal y con un escudo tormenta, en este caso con una salvación invulnerable de 4+, y también mejorando el atributo de salvación del portador en 1. Un guardahoja anciano vale 85 puntos y tiene un estandarte Astartes, que funciona como un aura. Además tiene gestos de heroísmo, que es un aura también que suma 1 a las tiradas de impactar de ataques realizados por miniaturas en unidades del capítulo amigas mientras su unidad se encuentre a 6 pulgadas o menos de esta miniatura. Cada uno de los intercesores de asalto son 19 puntos, siendo el sargento con pistola de plasma 24 puntos. Tienen 2 ataques, pero con la espada 6 Astartes realizan un ataque adicional. Por lo demás, son un poquito más baratos que los intercesores de disparo, así que pueden ser interesantes haciendo un ejército conceptual de cuerpo a cuerpo. Escuadra Incursores. Cuestan 45 puntos por moto y tienen una característica que les hace muy atractivos, y es que tienen 4 heridas. Como sabéis, la mayoría de las armas, por potentes que sean, suelen hacer un dado de 3 heridas o 3 heridas, con lo cual es difícil acabar con unas en el primer turno de ataque. Además tienen una movilidad tremenda, mueven 14, pero usando el turbo avanzan 6 pulgadas extra en lugar de realizar una tirada avanzar. Como ahora las mesas son más pequeñitas, pueden abarcar prácticamente toda la mesa en muy poquitos turnos. Además sus atributos de ataque son muy grandes, disparan mucho, pero además tienen una capacidad específica, y es que al cargar suman 2 a su atributo de ataques, con lo cual realizar una carga con éxito con la escuadra de incursores puede ser un ataque totalmente devastador. Por último tenemos esta escuadra de erradicadores, que es probablemente de lo más potente junto con las motos de las novedades. Tienen un coste por miniatura de 40 puntos y su rifle de fusión es realmente temible, con fuerza 8 y factor de penetración -4. El daño es un dado de 6, pero al resolver un ataque contra unidades que se encuentren a mitad de alcance, se pueden tirar 2 dados de 6 para infligir el daño. Además tiene una habilidad especial que parece realmente arrasadora, se llama Destrucción Total, y es que en tu fase de disparo puedes declarar que esta unidad dispara
a un único blanco. Las miniaturas de esta unidad pueden disparar 2 veces en esta fase, pero solo pueden elegir como blanco a esa unidad enemiga. Tenemos que esperar todavía a la inminente salida de los nuevos códex para saber si realmente van a funcionar muy bien, incluyendo las nuevas estratagemas que posiblemente las potencien mucho. En el programa anterior vimos el pintado de los ultramarines en serie. Todos siguen el mismo esquema, así que fue muy fácil pintarlos todos del tirón. En este caso vamos a pintar el capellán también con un pintado rápido. Vamos a dedicarle quizá un pelín más de tiempo, dado que es un personaje que llama mucho la atención al tener un esquema completamente distinto al resto. Mi idea es más o menos tardar aproximadamente 1 hora. Aquí podemos ver todas las pinturas que vamos a utilizar, así como los pinceles. Podéis ver que hay uno de precisión y uno de tinta. Tenemos colores bases, colores metálicos y vamos a mezclar tanto pinturas contrast como tintas. Ya tenemos la miniatura imprimada en negro del programa anterior. Empezamos con una base metálica de dorado, dado que el metálico es el color principal de esta miniatura. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no manchar el resto de la armadura negra. Después vamos a dar una capa de tinta, insistiendo en los recovecos, que le da ese acabado bastante rojizo que es muy interesante. De normal acabaríamos con Auric Armor, dado que una de las características principales de la pintura rápida consiste en dar una base, después una tinta y luego recuperar. Pero en este caso puede ser muy interesante, aunque sea un poquito más de esfuerzo, dar una última luz con Stonehold Silver puro o un poco mezclado con la pintura anterior. Va a resaltar mucho, dado que es prácticamente el 80% de la miniatura, este color dorado. Recordar darlo solo en las partes más prominentes y sobre todo las partes donde incidirá la luz de forma natural. Vamos con el arma y el mango del Crucius. Para ello vamos a usar una pintura que en vez de ser un rojo oscuro va a ser un rosa, que va a hacer que ese acabado sea un acabado más interesante que los rojos habituales. Como siempre, para todas las partes que van a ir con contrast, es interesante dar una base de Bright Bond. Eso incluye las telas, la cara y los sellos de pureza. Empezamos con las calaveras, para las que vamos a usar Skeleton Orde un poco diluido con Medium. Aunque luego habrá que recuperar, dado que es una miniatura que queremos que luzca un poquito mejor que el resto. Continuamos con las telas, añadiendo a la mezcla anterior ágaros dunes e incidiendo mucho en los pliegues de las telas, donde debería quedar la mayor parte de la carga de pintura. Vamos con la cara con nuestra mezcla habitual de Guilliman Flesh, un poco de Magos Purple y bastante Medium. A diferencia del resto del ejército de ultramarines, en este caso sí que luego vamos a recuperar y perfilar un poco. Para las partes de la armadura que simulan ese típico efecto esqueleto que tienen las armaduras propias de los capellanes, vamos a usar un gris piedra, en este caso Charadon Granite. Subimos el color a un rojo mucho más natural, tanto en el arma como en el puño del Crucius, y luego lo perfilamos directamente con unas finas líneas de naranja. Vamos a recuperar las zonas principales de las telas con Bright Bond y podemos optar por hacer unas líneas de un blanco puro que hará que quede un acabado mucho más fino. Recuperamos la cara con Kislev Flesh, incluso podemos añadir a la mezcla un poquito de Bright Bond para incidir en lo que serían las partes más prominentes de la cara, como son los pómulos, las cejas, la nariz, etc. Vamos con las partes metálicas, que en esta miniatura no son muy abundantes. Después las oscureceremos con una tinta Nunn-Oil. Y por último ya solo nos queda perfilar lo que ha quedado de la armadura negra. Vamos a usar cualquier tipo de gris oscuro y si queremos darle un poquito más de énfasis podremos hacer unas finas líneas de blanco en los puntos donde incidiría más la luz. No quiero que mi capellán sirva exclusivamente para los ultramarines, para lo cual voy a marcar su bombera izquierda con un símbolo genérico. Recordad siempre dar una fina capa de barniz mate para que el acabado sea total.
La peana se ha hecho de la forma habitual, la cual podéis consultar en el vídeo anterior. Bueno, habéis visto todo el proceso de pintura. Me gustaría resaltar un par de cosas. La primera es la peana. Para dar coherencia y unidad a todas las partes del ejército necesitamos que las peanas sean exactamente iguales. Aunque pintemos una miniatura un poquito mejor o algún personaje llama más la atención, mientras las peanas sean todas homogéneas darán mucha coherencia al resto del ejército. Lo segundo es que dentro de un pintado rápido, si queremos mejorar un poquito una miniatura, como hemos visto, simplemente tendremos que dar alguna luz extra a las telas y sobre todo a la cara, que es el punto focal de la miniatura. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así, por favor suscribiros y darle a like porque es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo episodio, así que estad atentos.